gente. Ya con esta, ya estamos más que avanzado. La parte más complicada es esta de las frases H y del primer factor, pero créanme que es más sencillo de lo que uno piensa. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se arrastran errores a la hora de determinar el grado de peligrosidad, ¿tá? O sea, esperen que voy a poner modo presentación ahí va. O sea, como el primer factor necesito cruzar muchos elementos. Muchas veces se comete el error y cuando se determina la frase H, ese valor lo extrapolan acá, en el primer factor, y nos olvidamos de la Yo cantidad de la tenía, frecuencia. yo tenía la duda porque nunca lo había visto al método y justo en mi producto químico tiene 3H y no sabía si evaluaba las 3 o cómo, pero ahora entiendo que se le da prioridad a la que tiene mayor clase de peligro. Exacto, exacto, Pablo. Esa es la única duda, porque después digo, tener las tablas y ir siguiendo los pasos, me parece. Es ir siguiendo los pasos y ir extrapolando, ¿está? Pero solamente me quería detener en este primer factor, porque por un lado la duda que tú planteabas, Pablo, es válida, sino que a veces se olvidan justamente de que para llegar a este primer factor yo tengo que cruzar la peligrosidad, que está dada por las frases H, la cantidad y la frecuencia, que también al mismo tiempo las tengo que cruzar previamente. Y recién ahí, Sí. siguiendo la flecha, logro el primer factor. Muchas veces muchos compañeros se han equivocado y lo que determinan acá directamente lo ponen como factor 1, acá, como el riesgo potencial, y ahí hay un error que viene y después arrastran y les da cualquier cosa, ¿está? Entonces, ahora sí, vamos a cruzar estos otros dos factores, que son la frecuencia de utilización y la cantidad. Acá las tablas son muy concretas. En ese escenario que yo me voy a definir, yo voy a definir cantidades, voy a definir frecuencia. ¿Qué cantidades y qué frecuencia? Bueno, vamos a buscar ejemplos representativos. No voy a evaluar 100 gramos, ni 3 kilos, ni, ¿no? Vamos a hacer en función de lo que vimos las ollas, vimos los Profe, tanques, cantidades representativas. Sí, alguien quería hablar. sí, creo que no está grabando, creo. A mí me parece que Sí, sí. sí, está grabando, sí. Sí, Perdón, yo no, no, por las dudas. gracias. Cantidades representativas recién. No voy a medir, como decía, 100 gramos, 2 kilos de producto. En el método, en el proceso vimos capacidades de bolsas de 20 kilos, que se pueden agregar varias en un proceso, o el bolsón de 1000, o los tambores de 200, o mayores cantidades de líquidos, de productos inflamables que se pueden descargar directamente en un tanque, ¿tá? Usemos algo lo más representativo posible. Una clase de cantidad 4 o 5 sería lo más representativo, así que anótense ese dato como para manejar. La cantidad exacta la marcan ustedes, pero les va a caer o en el nivel 4 o nivel 5, ¿está? Y con respecto a la frecuencia, como dijimos, no hay ninguna operación que esté 8 horas al día todo el tiempo con un producto químico. Vieron que es muy variado. Pero para manejar una frecuencia de exposición diaria, por ejemplo, entre 2 a 6 horas es razonable, ¿tá? O semanal, también puede ser algo que se usa en forma semanal, 2 o 3 veces por semana, o 8 horas continuas una vez por semana, ¿sí? O diaria. Eso depende un poco a lo que quiero ir es que no es, ninguno de los casos es algo que se usa una vez al año, o que estamos acá en este parámetro, o mensual. Manejen frecuencias diarias o semanal de las que tenemos acá, en estos primeros niveles, como para que también nos dé un valor representativo, ¿sí? Una vez que definamos ese escenario, yo voy a cruzar esos datos de cantidad y de frecuencia. Como se ve en esta tabla, directamente los números 1 al 5 me van a dar la clase de cantidad y del 1 al 4 me van a dar la clase de frecuencia. Acá voy a cruzar estos datos y me va a dar un valor que va del 0 al 5. ¿Sí? Esta tabla de doble entrada. Ese dato, ese valor que voy a extrapolar acá, voy a cruzarlo con la clase de peligro que determinamos recién con la frase H. ¿Me siguen? Sí. O sea, Sí. recién crucé cantidad, frecuencia, y me dio un valor, me va a dar un valor de exposición potencial. Ese valor lo voy a cruzar con la clase de peligro.
Si seguimos con el caso hipotético, vamos a seguir el caso de Juan de la Guarrás, que le había dado H372. La clase de peligro es 4. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo bien distinto, que estamos acá, no sé, 300 litros de agua ras. Va a ser un clase 4, ¿sí? Y es algo que se usa, no sé, 2 horas al día. 2 horas exactas al día. Entonces pongo ese ejemplo para ver el tema de los signos. Vieron que acá, primero lo que tengo que hacer es definir, bueno, día, semana, mes o año. Bueno, al día 2 horas. Me voy a parar acá. Este va a ser mi lugar de selección. 2 horas. Estaríamos acá, ¿verdad? Entre 30 minutos y 120. ¿Sí? Si son 2 horas exactas, claro, acá me juega el tema del menor igual. Yo puedo ser más preventivo, si quiero, y en lugar de tomar el nivel 2, tomar el 3, como hicimos hoy con la frase H, ¿se acuerdan? Que Sí, consideramos la más castigadora, de si se quiere. Acá podríamos fundamentarlo, porque de repente no es exacto 2 horas, y son 2 horas, 2 horas y media. Bueno, estamos ahí en ese límite. Lo importante es fundamentarlo. ¿Por qué elijo 3 o por qué elijo 2 si estoy en el medio? Si quiero ser más preventivo, bueno, elijo el 3. Elijo, perdón, elijo la frecuencia, como lo dice acá, como frecuente y no como intermitente. Entonces acá elijo el 3. Acá cruzo los datos y me va a dar un valor, por ejemplo. Nuestro caso hipotético, perdón. Supongamos que fue clase de frecuencia 3, clase de cantidad 4. Cruzo y me da un valor. En este caso me va a dar 4. Este valor lo voy a cruzar con el peligro, que nos había dado 4. ¿Se acuerdan? Acá justamente es el mismo número. 4 y 4 en una tabla de doble entrada me da como resultado un valor 4. Ese valor es el que voy a extrapolar en esta tabla que está acá abajo para determinar mi primer factor. ¿Sí? Este valor 4 va a tomar el valor 1000. O sea, el primer factor de mi multiplicación va a ser 1000. Si ese valor hubiera sido 1, mi primer factor era 1. Si este valor es 2, toma el valor 10. Si es un 3, toma el valor 100. Si es un 4000 y si es un 5, 10.000. Vieron que es un potencial de 10. ¿Sí? ¿Me siguieron? Perfecto. ¿Sí? Sí, Bien. sí. O sea, hasta acá parece medio entreverado. Lo que hicimos fue determinar este primer factor, nada más. Fueron varios pasos, pero si ustedes siguiendo la técnica, leyéndola y viendo un poco este diagrama, claramente van a poder llegar a este primer factor. Por lo Estoy tanto, aprovechando, profe, y ya lo estoy haciendo. bueno, en este ahí caso, ya tendríamos la primera incógnita para la ecuación, que es el riesgo potencial, ¿no? claro, o sea, lo que yo extrapolé Ahí recién, tenés la primera. Allá te la. Sí, este sí. 4, por eso también tengan en cuenta eso, muchos compañeros se olvidan de extrapolar y ponen el primer factor 4. No, no, el primer factor lo extrapolo de esta puntuación que está acá. De la 4 puntuación. corresponde a 1000. ¿Sí? Entonces mi primer factor, voy para atrás de nuevo, mi primer factor Ahí va. acá es 1000. ¿Sí? Bien. Repásenlo, miren el video de nuevo y van a llegar a este dato. ¿Está? Pulverulencia o volatilidad. Pulverulencia es para materiales sólidos, volatilidad es para líquidos. ¿Sí? Quien vaya a elegir materiales particulados, ya sea pigmentos, cargas y demás, ya les digo, para todos los casos, consideren una clase de pulverulencia 3. ¿Está? No tengo otra forma química para determinarlo. ¿Tá? Acá el método ya me establece estos 3 criterios y acá me da ejemplos como para ponernos en situación. Para cualquiera de los productos particulados que manejamos, lo vamos a considerar siempre un clase de pulverulencia 3. Ahora bien, para los líquidos inflamables, vamos a considerar a partir del punto de ebullición a una temperatura de trabajo de 25 grados, que es donde se corta acá el gráfico, ¿sí? Vamos a determinar si esa volatilidad es baja, media o alta.
A mayor punto de ebullición, menos tendencia tiene ese producto a pasar al medio ambiente. Por lo tanto, es una volatilidad baja. A menor punto de ebullición, a un punto de ebullición más bajito, la volatilidad va a ser mayor. Es lo que se ve y lo que se refleja en este gráfico. Ejemplo, yo me voy a parar siempre en los 25 grados como marca acá el gráfico. Supongamos que el producto que estoy evaluando tiene una temperatura de ebullición de 180 grados Celsius. Lo que voy a hacer es extrapolar y cruzar en 180, donde corta a 25 grados. ¿Dónde corta acá? En un clase 1, volatilidad baja. ¿Lo ven? ¿Dónde está la manito? Si fuera, no sé, Sí, 100 sí. grados Celsius, también voy a hacer lo mismo. Media. 100 grados me da, ahí va, bien, José, un nivel de volatilidad media. Y si me diera, no sé, 50 grados Celsius, me va a parar acá y me va a dar un nivel alto. ¿Tá? Así que ahí, por eso es importante la ficha de seguridad, buscar el punto de ebullición en grados Celsius, claramente, y poder extrapolar en esta tabla la volatilidad. ¿Sí? Esos datos, tanto de volatilidad como de pulverulencia, los voy a cruzar en esta tabla. Si me dio volatilidad 1, el factor va a ser 1. Si me dio 2, va a ser 10. Si me dio 3, va a ser 100. ¿Sí? Para los materiales particulados, que ya les dije, todos consideren volatilidad pulverulencia, clase 3, porque es el ejemplo, cuando vean la técnica que más se acerca a ese tipo de permanencia en el ambiente. Ese caso, nuestro factor va a ser siempre 100 para los materiales particulados. ¿Sí? ¿Queda claro lo que dije? Porque en realidad el método, yo no puedo a partir de los datos de la ficha de seguridad determinar cómo es la pulverulencia. No tengo forma. Ahí sí me baso en lo que me dice el método. Si yo miro estos ejemplos, el que más se acerca, porque ustedes no lo conocen, obviamente, les transmito yo un poco la percepción de la permanencia de esos productos, de lo finito que son, lo que más se acerca es la clase de pulverulencia 3. ¿Tá? Y ahí directamente extrapolo el dato. Y ahí tengo el segundo factor de mi multiplicación. O sea, 1, 10 o 100. ¿Me siguen hasta ahí? Queda poquito. Y ya terminamos. O sea, mi segundo factor es ese. Procedimiento de trabajo. Directamente extrapolo de acá. Claro, el ejemplo que pone, los dibujitos, no se acercan tanto a lo que nosotros vimos. Pero podemos definir, si estamos hablando de un sistema de dispersor con olla o de un dispersor en un tanque, ahí hay algunas salvedades y diferencias que hoy vimos. Podríamos considerar, bueno, un sistema más abierto, si bien la olla tiene una tapa, no es algo hermético. O si nosotros definimos que no tenga tapa, que sea una olla abierta, entonces estaríamos acá. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, un sistema más cerrado, donde el tanque ofrece mayor protección, podríamos considerarlo un sistema más regularmente abierto y cerrado. ¿Tá? Yo no consideraría ninguno de los extremos. No estamos hablando de un equipo reactor herméticamente cerrado, ¿sí? En ninguno de los casos. Ni tampoco estamos hablando de un sistema sumamente dispersivo. ¿Me explico? En función de ese escenario, yo me manejaría en estos dos niveles, en un sistema abierto o en un sistema parcialmente abierto y cerrado. ¿Sí? Profesora, una cortita. Sí, En la época adelante. en que se trabajaba la olla sin tapa, Sí, ¿se podía considerar dispersivo? yo lo consideraría abierto. Sin tapa. Digo, que de hecho ahora tú habías comentado, no sé si entendí mal, que no se usa más, digo, que está prohibido. No, Claro, no, sí, a tiene que ver, ser con está tapa sí o sí. prohibido. Si, ¿Eh? si dije está prohibido, soy un... No, yo lo dije, no me No, estoy equivocando. no, pero que a ver qué pasa, deberían estar prohibidos. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Es que muchas empresas chicas utilizan los dispersores como los tienen y no han mejorado muchas sus protecciones. Conozco Pero, empresas de esas digamos, características. lo sigue utilizando como en el caso de tú comentaste el accidente, como se Exacto. usaba antes. Está perfecto. Sí, sí. Está, Estaban prohibidas en pintura zinca. Que fue perdón, esa fue mi reinterpretación fue esa, disculpa. No, está perfecto, José, y aparte está bueno repasarlo.
Después de aquel accidente fue dentro de la planta, todas las plantas de AkzoNobel tenían terminantemente prohibido usar las máquinas sin esa protección. La realidad en Uruguay es que podemos encontrar cualquier variedad de cosas, o sea, ustedes pueden generar ese escenario en la pinturería Menecucho Pérez, no es la idea del escenario generar una fábrica de pintura ni nada, pero es posible que se encuentren esas características. Entonces, en función de esos criterios de protecciones y de sistema de procedimiento de trabajo, se definen estos dos criterios. Yo les invito a que se mantengan dentro de estos dos por la experiencia o por lo que vimos. Elijan uno u otro en función del sistema que adopten, ¿sí? Y acá en esta misma tabla, en este mismo dibujo, extrapolan el dato. Si consideramos un clase 2, el factor va a ser 0,5, perdón, 0,05. Y si es un clase 3, el factor de puntuación es un 0,5. O sea, este es el tercer factor de mi multiplicación. Lo extrapolo directamente del método. ¿Sí? La protección colectiva, lo mismo. ¿Tá? Ustedes pueden definir ausencia de todo tipo de protección o presencia. ¿Tá? Y en función de eso, van a ver que acá el método también establece algunos ejemplos parecidos a lo que vimos, algunos ejemplos parecidos, por ejemplo, este que es una cabina horizontal, que era muy similar a la que vimos en la sala de fraccionamiento, aquella cabina que tenía una pared en el fondo con todo un enrejillado, esta que está, por ejemplo, asociada a la herramienta, o esta otra, vimos que hay algún ejemplo parecido, pero en ninguno de los casos estamos dentro de un espacio confinado, ¿sí? Si bien existe, pero el proceso no se desarrolla con el trabajador dentro del espacio, ¿me explico? No estamos ni en ese contexto, ni en un clase 1 que es una cabina súper envolvente de laboratorio donde no hay ningún intercambio con el ambiente, o sea, se le llaman vitrinas, captación envolvente, que son de presión positiva, que el trabajador manipula, no sé si han visto esas campanas donde el trabajador mete las manos como en unos huecos y trabaja y no tiene ningún intercambio. Eso pasaba mucho y lo veíamos cuando la pandemia, en los ensayos de COVID y demás, y que hacían trabajos con patógenos, ¿no? Con material biológico, bueno, eso se da en determinadas condiciones. Se usa mucho también, por ejemplo, en industria Como Homero farmacéutica. Simpson, profe. ¿Cómo, Juan? Yo Homero quería, Simpson. No te escuché. Homero Simpson, que pone las manos para manejar el daño. Homero Simpson, no se me ha ocurrido ponerlo como ejemplo. Bien. Justamente, o sea, cuando hay un nivel grande de riesgo biológico o radioactivo, hay como ciertas protecciones adicionales. Esa cabina envolvente justamente no es el ejemplo. ¿Tá? Ustedes van a definir el escenario y en función de eso, directamente en esta imagen van a extrapolar el dato. ¿Sí? Puede ser O sea, 0. puede ser que trabaja en una presión negativa. Eso. Exacto. Se le llama presión, exacto. Hay mucho en la industria alimenticia se utiliza mucho esa forma de protección para que no se contamine el proceso. ¿Tá? En este caso sería algo parecido. ¿Ah? Y ahí directamente extrapolan el cuarto factor. ¿Sí? El último factor, que a ustedes no les va a impactar, porque ya les digo, no les va a impactar, pero sí necesito ver el dato, es el factor de corrección. El factor de corrección va a estar asociado al valor límite ambiental. Cuanto más pequeño, chiquitito, bajo sea ese valor límite ambiental, el método va a castigar mucho mi resultado final. ¿Tá? Si mi valor límite ambiental está por debajo de un valor, miren lo que es este valor, 0,001, ¿sí? Mi factor de corrección va a ser 100, o sea, lo que yo vengo multiplicando me lo va a multiplicar a su vez entre 100. Me va a castigar enormemente mi resultado. ¿Tá? Eso está bueno y es aplicable a productos que se utilizan en muy baja escala, pero que son altamente peligrosos. Entonces, piensen en un producto que se utiliza, no sé, en una industria farmacéutica que es un cancerígeno, ¿no? Que es un producto que puede generar algún problema importante. Tungsteno 2 milímetros punta roja, profe. ¿Cómo? El tungsteno 2 milímetros de punta roja está prohibido en Europa, sí, y es altamente cancerígeno, se lo lima y el valor es sumamente elevado. Exacto. El valor límite ambiental de tungsteno no me acuerdo ahora, pero debe ser bajísimo.
exacto. Entonces, en esos casos decía, está, pero es re poquita cantidad, pero ojo, tiene, o sea, por su peligrosidad y por su valor límite ambiental, hay que considerarlo. Rubén, ¿vos querés agregar algo distinto? ¿Otro ejemplo? Más que agregar, hacer una pregunta. Sí, En mi ficha de seguridad tengo el valor límite ambiental, lo que correspondería a exposición diaria y a exposición de corta duración. exposición diaria vamos a considerar. Exposición diaria, primera. Y otra pregunta, profe. En los datos tengo en 2 unidades ese valor, en lo que corresponde a partes por millón y en miligramos por metro cúbico. Miligramos por metro cúbico. Miligramos por metro cúbico. Gracias. Ya te respondí las dos y a todos, porque es importante eso. ¿Qué pasa? El método, acá lo resume, pero léanlo, por favor, establece este factor de corrección en unidades miligramo metro cúbico. Yo también les dejé un videíto, acuérdense, que es bien cortito, son 8 minutos y explica el método mejor que yo seguramente, es un español, es un video de hace unos años, pero explica muy claramente eso. Las unidades del factor de correcciones son en miligramos metro cúbico, ¿está? ¿Qué pasa? Hay fichas de seguridad que vamos a tener, que puede que el dato del valor límite ambiental solo esté en partes por millón, o no lo tenga. Por eso yo en el aula les dejé un compendio de valores límites ambientales 2023 actualizado, cosa de que puedan buscar ahí también ese dato, ¿está? Entonces, en función de ese valor límite ambiental, mi factor de corrección va a ser 1, 10, 30 o 100. Y ahí tengo mi quinto factor. Para el ejemplo de ustedes, para los productos químicos que vamos a manejar, nuestro factor va a ser 1, pero yo necesito que ustedes me muestren cómo llegaron al 1, ¿tá? Necesito ver el valor límite ambiental, por lo menos en algún lugar, que lo mencionen. Pero para la operativa, mi factor va a ser 1 para todos los casos, ¿sí? Entonces, el producto que decíamos recién de multiplicar el riesgo potencial, la volatilidad o pulverulencia según el producto, el procedimiento de trabajo, la protección correctiva y el factor de corrección, el producto de estos 5 factores me va a dar el riesgo por inhalación. El método, Pablo justo que se había despedido, nunca me di cuenta, perdón. El método me establece 3 niveles de intervención. Prioridad 1, 2 o 3. Si me da una prioridad 3, el método ya me dice, no hay que hacer nada, no hay que modificar nada, está todo bajo control. Ojo, yo no quiero que se queden solamente con ese comentario en el análisis. Bueno, de lo que vimos en el método, ¿qué cosas tengo que tener bajo control? ¿Sí? La protección colectiva, el procedimiento de trabajo, la frecuencia, las cantidades, ¿no? Todos esos parámetros me impactan. Si eso cambia, me va a cambiar el valor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué cosas tengo que tener bajo control? ¿Qué controles operacionales tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Si me da un prioridad 2 entre 100 o 1000, que también es como muy amplio, ¿no? Ese rango, que yo lo acotaría. El riesgo moderado y el método me establece la necesidad de realizar mediciones ambientales, estamos de acuerdo. Bueno, lo que hablamos recién. Me prioriza, me ordena, pero no tengo ahí un higienista parado en la puerta del laboratorio esperando hacer mediciones, ni tengo los recursos. Bueno, mientras tanto, ¿qué hago? ¿Qué hago mientras no tengo la disponibilidad económica o las herramientas para poder medir? Ahí sí, voy a poder, voy a tomar medidas de intervención provisorias mientras tanto tenga la oportunidad de medir. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y bueno, y el último nivel de prioridad 1, obviamente estamos hablando de algo que tengo que inmediatamente parar y tomar acciones inmediatas. ¿Está? La idea es que siempre prioricen esas medidas de intervención, como dijimos, en forma jerárquica. ¿Está? Que no sea un salpicón de cosas que quedan tiradas en la diapo que arrancan. Siempre EPP, orden de limpieza, capacitación, está todo bien con eso, pero vamos a ordenarlo. ¿Está? Vamos a generar un orden a la hora de proponer medidas de intervención. Ya estamos en un nivel que nos tenemos que ordenar, ¿sí? Como dijimos más temprano, la idea de la medida de intervención aplican al método. Hay algunos compañeros que, bueno, fueron un poquito más y quisieron hablar más del método. No se extiendan demasiado, recuerden que son 10 minutos de exposición, ¿está? Enfóquense, parece que no, pero se les va. Miren a mí, se me fue 2 videos explicando esto. Y yo pensé que en uno se me daba. Se les va el tiempo y la idea es ir como bien concretos. Practíquenlo, a ver cómo lo organizan y cómo organizan el uso del tiempo.
Una vez que hacen las medidas de intervención, ¿se acuerdan que en la presentación, bueno, después de eso eran las conclusiones? Bueno, pueden concluir en función de lo que determinaron acá, de las medidas de intervención, de lo que dio el monitor. Pueden hacer un poco un ensamble de los diferentes resultados, ¿sí? ¿Queda claro el método, gente? O sea, yo creo que ya lo habían aplicado, capaz que aclaré alguna duda o generé más, no sé, espero que no. Pero la idea era que pudieran, sobre todo esa ambigüedad a veces que hay en las frases, el lío este que se nos generaba, bueno, entre las R's, en las H, entre las P, o sea, aterrizar esa información es importante para no arrastrar un error desde el vamos. Cómo determinar el escenario, quería darle algunas pautas, me pasó en otros trabajos, venían bárbaros y evaluaron 100 gramos, digo, ¿por qué 100 gramos? Si es algo tan bajito, en algo que vimos capacidades mucho más grandes, entonces bueno, aterrizar esos criterios me parecía de orden. Rubén, te doy la palabra y vamos cerrando, decime. No, profe, simplemente que sí, yo lo había aplicado, pero hay muchos datos que en algún punto los había agarrado de los pelos. Por ejemplo, ahora lo que usted decía de la temperatura ambiente, el volumen, qué cantidad y todo eso, se hacen datos fundamentales a la hora Claro. de hacer la evaluación, porque en la medida que uno invente, porque es como usted dice, uso 100 gramos, uso media tonelada y en realidad es algo tan agarrado subjetivo que hay datos que sí o sí no nos queda otra que tener por lo menos un estimativo de valor. Exacto, Rubén. Aparte otra cosa, y como para ir cerrando, el método ya me va ordenando en esos factores. Entonces yo, mañana, como yo les preguntaba en algún momento en otras clases, ¿cuándo yo voy a hacer mi revisión de la hiper? Que esto es como hacer una evaluación de riesgo, es una evaluación de riesgo, pero químico, ¿sí? Entonces, yo voy a generar mi plan de acción en función de esta evaluación. ¿Cuándo la voy a revisar? ¿Cuándo la voy a volver a evaluar? Cuando me cambie la cantidad de producto, cuando me cambie el producto, claramente. Cuando me cambie la frecuencia de uso, cuando me cambie el proceso, mañana de repente pasé de tener un sistema cerrado y de repente producción se le rompió el equipo y lo paso a hacer un sistema abierto y ya me cambió todo. Cuando de repente lo evalué sin protección colectiva y mañana una mejora, ojalá, siempre sea para mejorar, instalan un sistema de extracción. Uy, voy a evaluarlo ahora con el sistema de extracción a ver cómo me da. También yo puedo hacer el ejemplo residual, ¿no? Como cuando hacemos la evaluación de peligros y la identificación de peligros, evaluación de riesgos. Cuando a veces implementamos medidas de intervención y generamos la evaluación de riesgo residual. Ustedes lo han hecho, creo, en la carrera, lo han aplicado. Bueno, acá podríamos hacer lo mismo. ¿Cómo? No, yo en particular no, lo he escuchado nombrar nomás. Ahí, José, lo que se busca con esa forma de ejercicio es, bueno, nosotros hacemos una evaluación, implementamos medidas de intervención. Bueno, lo que hacemos es, hacemos de cuenta que estamos aplicando esas medidas de intervención y volvemos a evaluar. Y generamos una evaluación de riesgo residual posterior a esa supuesta implementación de medidas de intervención. ¿Me explico, José? Ah, o sea que en un escenario más favorable, digamos, con mejoras. Claro, por ejemplo, vos lo que haces es, haces tu evaluación, en este caso de riesgo químico o la hiper general con el método FAI, la NTP 330, lo que vos utilices habitualmente. Perfecto. ¿Cuál es el cometido de la evaluación? Valorar, ponderar ese nivel de riesgo y proponer medidas de intervención, ¿sí? Entonces, De acuerdo. el ejercicio termina ahí, en teoría. Hay gente, o hay herramientas, o hay bibliografía que te hace ir un poquito más. Bueno, hagamos de cuenta que ya instalamos esas medidas de prevención, ¿sí? ¿En qué medida eso te va a impactar en tu evaluación? ¿Te va a bajar el nivel de consecuencia? ¿Te va a bajar el nivel de probabilidad de ocurrencia? ¿Me explico? Sí. Entonces volvés a evaluar, suponiendo que tenés instaladas esas medidas de intervención, y podés determinar la eficacia de las mismas y cómo estas reducen el nivel de riesgo. ¿Me explico? Sí, ahí se me viene a la cabeza el ciclo de Deming. Bueno, bien, En cierta justamente. manera. Sí, sí, responde a eso, justamente. Bueno, acá podemos hacer lo mismo. Si nos diera muy alto la evaluación, bueno, ¿qué es lo que el método determina y prioriza para tener bajo control? Bueno, si me dio
Si utilicé un sistema muy abierto, bueno, lo voy a considerar cerrado, a ver qué me da. Y si consideré una abstracción o una ventilación general, cómo mejorando la abstracción me va a impactar. Y si la Profe, esto frecuencia era pasa, él, sí, Juan. disculpa, para cerrar ahí, eso pasa a modo teórico. Cuando las medidas son muy caras, no puedo comprarme una campana hoy, no, sabés que medí de nuevo y no, no sirve, tenés que traerme Exacto. otra. Juan, vos con eso lo que le estás mostrando al dueño de casa, al jefe, al gerente, es cómo esa medida de intervención va a responder, teóricamente, como debería responder en la disminución del nivel de riesgo y en responder su eficacia en el uso. ¿Me explicó? Gente, cerramos por acá, se nos fue mucho más del tiempo, les pido disculpas, pero me parecía importante que lo viéramos porque no vieron todas las dudas que surgieron, ¿está? Yo les voy a generar, en el correo de la tarde voy a subir todos los videos, voy a subir las bases y voy a ver la agenda también en la semana, en principio miércoles, porque ustedes defienden el jueves, el sábado, el viernes. Espero que no haya paro, por Dios. Bueno, y mi idea es capaz el miércoles, así les da un día más o dos, más o menos, como para ajustar algo que quede mal, que quede colgado en el camino, ¿sí? Y está el foro de consultas, por favor, me escriben por ahí. ¿Estamos bien con eso? Cerramos acá. ¿Algún compañero que nos quedó en el camino que no llegué, pero en el video primero vamos a evidenciar que estaban todos? Estimados, nos hablamos. Gracias, nos vemos. Igualmente a Nos ustedes. Buen fin vemos. de semana. Mucho que comer. Semana. Gracias Chau, por chau. su tiempo y por cambiar el día y el horario y Gracias. todo. Dale. Yo Gracias. llego tarde por las dudas. Chao, chao. Sí, Gracias. Gastón, quédate tranquilo que te tengo en cuenta. Chao, chao.